cosa. Una de las causas muy comunes y frecuentes de enfermedad renal crónica o falla renal aguda es la uropatía obstructiva. El término de uropatía obstructiva hace referencia a la obstrucción de la vía urinaria, que puede ser desde la pelvis hasta la punta de la uretra. Es una patología muy frecuente que aqueja principalmente a hombres, sobre todo mayores de 45 años, por el crecimiento benigno de la próstata, o sea, la hiperplasia prostática. La definición de uropatía obstructiva hace referencia solamente a la obstrucción del flujo urinario normal, que puede ser secundario a un problema anatómico, un cáncer, una tumoración, o un problema funcional, secundario a una alteración de la inervación de la vía urinaria. Claro ejemplo tenemos las malformaciones de la columna, las lesiones en la región cervical, que generalmente causan problemas funcionales de la vía urinaria. La obstrucción urinaria puede abarcar desde acá, por ejemplo, malformaciones renales pueden estar acompañadas con obstrucción. A nivel del uréter, las estenosis, tumores, fibros pueden generar obstrucción. A nivel de la vejiga, sangrados como la cistitis hemorrágica puede generar obstrucción o malformaciones en la propia uretra. Hay dos términos que se tienen que distinguir de manera clara en esta entidad patológica, y esas son primeramente la nefropatía obstructiva, que hace referencia a la lesión o daño renal secundario a la obstrucción renal, y el otro término, hidronecrosis, que solamente es la dilatación de la vía urinaria, que puede ser leve, moderado, severo o nada más. Dependiendo a la obstrucción, se puede clasificar de varias maneras. Una de ellas, la obstrucción puede ser aguda. Por ejemplo, cuando un lito baja, se obstruye de manera aguda, el paciente requiere dolor y molestia. O puede ser de manera crónica, una estenosis no diagnosticada, y puede estar con esa obstrucción de manera crónica, años y años y años. Según el grado de obstrucción, la obstrucción puede ser total o parcial, ¿verdad? Y según la localización, pues pueden estar por debajo de la vejiga o por encima de la vejiga. Las manifestaciones en cada una manera de presentación varían. Por ejemplo, el cólico renal es un problema de obstrucción aguda. Una estenosis puede ser una obstrucción incontrolable. Un tumor renal supravegetal. Y la manifestación en cada entidad varía. Por ejemplo, un tumor renal no se va a manifestar con una cistitis hemorrágica. El tumor renal se manifiesta masa, hipertensión y hematomas. Y la cistitis hemorrágica, antecedente de un cuadro renal y hematuria macroscópica. Entonces varía. La incidencia, pues a nivel mundial, abarca aproximadamente el 3%. Pero miren, a mayor edad, sube la incidencia. Porque recordemos que a medida que envejecemos, empiezan a aparecer las enfermedades degenerativas crónicas, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino. Se da en personas mayores de edad, no se da en adolescentes, y es más común en los hombres.
y menor proporción en las mujeres. Más o menos una relación de 3 a 1. Mire, es responsable aproximadamente del 10% de la falla renal aguda en una población general. Pero si solamente nos enfocamos a individuos mayores de 65 años, representa el 70% de la falla renal. Claro ejemplo sería, por ejemplo, viene un paciente adulto mayor que dice que no orina 2 días, 3 días. ¿Qué es lo que vamos a sospechar de primera instancia? Obstrucción próstata. No vamos a pensar en otra cosa. Y así ocurre en la mayoría de la clínica en donde lo hay. Dependiendo de la edad también, la incidencia varía mucho. Menores de 20 años, o sea, los adolescentes jóvenes, 7%. De 20 a 64 años, 5.7%. Y mayores de 64%, casi el 60% del total. Y mire, pues, también es una causa muy importante de enfermedad renal crónica. 73% en los hombres y en las mujeres el 26%. La etiología de la obstrucción de la vía urinaria es amplia, es variada, son muchas entidades y nos vamos a clasificar aquellos que afectan al riñón, al uréter, la vejiga y la uretra. Dentro de las malformaciones o alteraciones a nivel renal podemos encontrar primeramente las congénitas. ¿Cuáles? Las malformaciones, los riñones poliquísticos, los quistes, las estenosis. Pero también los procesos neoplásicos o tumores también pueden generar obstrucción. Y dependiendo será en qué estadio está el tumor. Si está en estadio pequeño, 1, pequeño. Si ya está en estadio 4, obstrucción total y afección total del riñón. Los tumores en los adultos tenemos los tumores de células claras, en los niños tenemos los tumores de Willis, los carcinomas, y recuerden que cualquier tejido es susceptible a que se genere metástasis de cualquier otro tejido. Procesos inflamatorios, en nuestro medio es muy común la tuberculosis. Otro, por ejemplo, trauma. Claro ejemplo de esto tenemos en un partido de fútbol, como cualquiera. Uno de los jugadores recibió un codazo en la región lumbar y el señor mucha mala suerte. Trauma. Los accidentes automovilísticos que ocurren día a día. Y otro claro ejemplo, en el día del peatón, eran 3 adolescentes. Uno de los adolescentes lo empujaron y se golpeó por el manubrio de la bicicleta. Reventaron vísceras, se fragmentó el señor y le pasó el corazón. Existen. Y atrofenias, ¿no? Antes se hablaba mucho. Por ejemplo, cuando le hacían las cesáreas, le llegaban el uréter y generaba obstrucción de la vía urinaria. Y se preguntaba, ¿por qué no orina el paciente? Porque estaba ligado la uretra. Y pues recuerden que los aneurismas pueden ser tan pequeños o pueden ser grandes. Y esos pueden comprimir y generar una obstrucción de la vía urinaria. Dentro del uréter, algunas alteraciones que podemos encontrar son, primeramente, las congénitas. Por ejemplo, hacer megauréter obstructivo hace referencia a una dilatación del uréter de más de 8 milímetros. Y esa dilatación genera obstrucción. El deflujo vésico ureteral, independientemente si es primer grado, segundo grado, tercer grado o cuarto grado, genera obstrucción.
el síndrome del abdomen sideral-basal, también provoca alteraciones en la mente. Tumores, hay también cánceres que se ven. También aquí tenemos las neoplasias, tumores ureterales, los linfomas, las metástasis. Y en el proceso inflamatorio, pues lo mismo, ¿no? La tuberculosis, la fibrosis, los abscesos y las enfermedades inflamatorias intestinales. Y entre otros, recuerden, el hito puede ocupar en cualquier parte, en el riñón, en el tejido o linfocitos o minomas, también procesos iatrogénicos, y durante el embarazo, debido al crecimiento intrauterino del producto, puede comprimir el útero. Dentro de las alteraciones de la vejiga hay malformaciones muy frecuentes y otras muy raras. Por ejemplo, las válvulas en uretra posterior es una enfermedad que solamente afecta a niños a mujeres, ¿no? Es una malformación congénita que ocurre durante la vida intrauterina, y cuando el paciente o el niño nace ya tiene algún grado de enfermedad renal crónica, que puede ser ya un estadio 2, 3 o 5. Las fimosis, ¿verdad? Todos los hombres nacemos con algo que se denomina fimosis fisiológica, todos, del sexo masculino. Esta fimosis fisiológica desaparece o tiene que desaparecer a la edad de los 4 años. En caso de que no desapareciera, se tendrá que hacer la circuncisión. Es increíble que por una fimosis se llegue a una enfermedad renal crónica, pero sí llega. Claro ejemplo, un adolescente de 15 años, secundario a la fimosis, quiso reflujo, y ese reflujo dañó a su hija y llegó al estadio 3 de la enfermedad. Entonces, a cada paciente que vea, pues hay que revisar los genitales. Estenosis. La estenosis puede ser congénita o adquirida, ¿no? Una adquirida puede ser secundaria a un trauma uretral. Y cada cosa que se ve. Era un adolescente que acudió al hospital por se diagnosticó apendicitis, se le hizo la apendicectomía. Para procedimientos quirúrgicos se coloca la sonda, ¿verdad? Todos, para ver cuánto orina. Pues, al momento de retirar la sonda, no desinflaron el balóncito. Estenosis y enfermedad renal. Y actualmente está diagnosticado. No sé qué, pero lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que se ven al lado. Tumores, cáncer, puede afectar cualquier órgano, cualquier tejido. Puede ser la vejiga, la próstata, tumores. Y estas tumores dependen. Inflamatorios, pues la tuberculosis afecta a cualquier segmento del cuerpo. Las hepatitis, las nefritis. Y miren, acá están las lesiones iatrogénicas, los traumas y las vejigas neurogénicas. Por ejemplo, aquellos individuos que sufren accidentes y quedan parapléjicos de la cervical para abajo, terminan con vejiga neurogénica. Aquellos niños que tienen malformaciones en la columna, como el mielomeningocele o las disrafias, terminan con esto. Y hay muchos otros también. Dependiendo de la edad, hay patologías que afectan con más frecuencia. Por ejemplo, niño recién nacido, principal causa, válvulas en grasa posterior. Infante, la principal causa, las estenosis. Adultos, adulta joven, que está embarazada, pues, embarazo. Mayores de 65 años, cáncer ginecológico, femeninas mayores de 65, cáncer. Y en nuestro medio es muy común el cáncer de cuello uterino.
Adultos mayores de 75, mira, la próstata. Entonces varía mucho, dependiendo si es hombre, si es mujer, si es joven, si es adolescente o acaba de nacer. Pero dependiendo a la edad, podemos sospechar en una patología más común. La patogenia de la obstrucción de la vía urinaria tiene tanto procesos fisiopatológicos comunes y procesos fisiopatológicos que no tenemos. Por ejemplo, en la obstrucción urinaria, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Que la orina ya no va a salir. Va a quedar en estas, ya sea a nivel de uretra, a nivel de la vejiga, independientemente de dónde se encuentre la obstrucción, ¿verdad? Quedará éstasis. Esta presencia de éstasis aumenta la presión, ¿verdad? Y este aumento de presión se transmite de manera retrógrada. Si estaba en la vejiga, pues se transmitirá uretra, riñón. Si está en la uretra, vejiga, uretra y riñón. En sentido proximal, la presión se va a transmitir. Y este aumento de presión disminuye o comprime los vasos sanguíneos, lo que va a llevar a la cantidad de sangre que va a llegar es menos, porque si está obstruido y aumentando la presión, la cantidad de sangre que llega hacia los tejidos de la vía urinaria va a ser mucho menos. Y eso ocurre en cualquier tipo de obstrucción de vía urinaria. ¿Ya? Pero si hablamos de una obstrucción urinaria alta, tiene características propias que lo van a diferenciar. Se divide en tres etapas: una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. La fase inicial, recordemos, ya está obstruido, la presión ya incrementó, y se encuentra afectado. Como mecanismo compensatorio, ¿qué se va a hacer? Aumentar el flujo sanguíneo renal debido a una vasodilatación de la arteria, arteriola. Y al mismo tiempo va a existir mayor absorción de sodio y agua, con la consiguiente retención mayor de líquidos. Este proceso continúa, entonces interviene en la siguiente fase, que es la fase intermedia. En la fase intermedia, el filtrado glomerular ya disminuye debido a una vasoconstricción. Si el proceso no se diagnostica, no se trata, aquí es lo que va a llevar. La isquemia en cualquier tejido provoca necrosis, y eso se va a manifestar como atrofia o disminución del tamaño del riñón. Y el flujo sanguíneo de las arterias disminuye, y el calibre también disminuye. Y a nivel tubular, que es lo que se va a observar principalmente, se va a perder la capacidad de concentrar la orina, mayor absorción de sodio y trastornos de acidificación de la orina. Y la dilatación de la vía urinaria, como va a ser dólico urétrico. Y ya lo diagnosticado, se resuelve, entonces ocurre esto: destapan y empieza a generar poliuria. Pero el daño renal persiste, ya no remite. La atrofia renal que se desarrolló queda para siempre. Y la funcionalidad de ese riñón, pues, ya se verá en un futuro cuánto funciona. 20%, 10%. Por ejemplo, vimos ahí un paciente de 12 años con estenosis, en la cual ya el riñón solamente funciona el 20%. No, así es. En la obstrucción de la vía urinaria baja, lo que habíamos mencionado, se obstruye. Por encima de la obstrucción aumenta la presión. Este aumento de presión se transmite de manera retrógrada. A nivel ureteral, el
inmediatamente trata de vencer esa presión, hace más fuerza, mayor contracción, y gracias a eso forma divertículos por el incremento de la presión, por tratar de vencer el proceso constructivo. Y a nivel de la vejiga, el músculo del pulso se hipertropia y empieza a formar travesuraciones. Si el estímulo persiste, también va a desarrollar divertículos o reos. Estos son mecanismos compensatorios de la vía urinaria con la finalidad de tratar de sostener. Pero todos estos mecanismos compensatorios presentan manifestaciones clínicas. Primeramente en la fase de compensación, cuando está el proceso obstructivo, existe mayor contracción del músculo con la finalidad de eliminar la orina. Y esto se manifiesta con esto. Hay frecuencia y urgencia miccional. Y el chorro miccional, si saben, es disminuido. Ya esta fase, si continúa el proceso obstructivo, interviene la fase de descompensación, ¿no? En la cual la contracción del destructor es insuficiente. O sea, el músculo destructor se cansa. Y cuando se cansa, empieza a ocurrir la retención urinaria. Y esta retención urinaria es un medio de cultivo ideal para las bacterias, que te dará infección urinaria. Los solutos se encuentran en mayor concentración, que te dará origen a nódulos. Y si el proceso persiste, pues va a terminar en una insuficiencia renal. Las manifestaciones varían, ¿no? Dependiendo de la edad, dónde está la obstrucción y tiempo de obstrucción. Por ejemplo, en un recién nacido, la única manifestación que muestra es hidrocefalia. En un adulto mayor de 65 años vendrá pues con urgencia, miccional y falta de sensación de vacío incompleto de la vejiga. Entonces varía mucho. ¿Ya? Y las manifestaciones clínicas pueden variar y mucho. Si el proceso de la obstrucción es agudo de manera completa y bilateral, no irá y desarrollará síntomas de una falla renal, como oliguria, anuria, edema, hipertensión. Si la obstrucción urinaria es parcial, o sea que el individuo sigue orinando, pues como no duele, pasarán años antes de que lleguen a la consulta, ya con algún grado de enfermedad renal. Si la obstrucción es unilateral, parcial o completa, pues todavía tienen otro riñón, pero el riñón obstruido va a crecer y puede romper. Entonces acudirá por lumbar o cruzar. Si la obstrucción urinaria es parcial y de manera crónica, o ya le generaron, les retiraron la obstrucción, generalmente acuden individuos con problemas urinarios de poliuria, polidipsia, pensando en una diabetes y alteraciones en el metabolismo del suelo. Algunos individuos pueden acudir a la consulta solamente por un hallazgo casual de que en algún momento fue al médico y le dijeron: usted es hipertenso. Solamente por eso. Otros individuos pueden causar policitemia. Esta policitemia debido a la isquemia que se produce en el riñón de manera crónica y persistente. Otros pueden venir con síntomas de vejiga o secundario de las funciones lácteo-urinaria inferior, de incontinencia, disminución del volumen y flujo urinario.
Otro, por infecciones urinarias repetidas, cada vez tiene infección. Termina el tratamiento, a la semana nuevamente tiene infección. Entonces, las manifestaciones clínicas de un proceso obstructivo son muchas, son variadas. Entonces, en todo momento hay que sospecharlas. En el diagnóstico, pues, hay estudios iniciales, estudios más avanzados y estudios especializados. En la fase inicial, pues, se pide, como a cualquier paciente, ¿no?, un hemograma, una PCR, hay que ver cómo está funcionando el riñón, y hay que ver si no tenga datos de infección de vía urinaria. Estudios de imagen tenemos muchos, desde lo más simple hasta lo más avanzado. Por ejemplo, tenemos una radiografía simple que principalmente nos va a ayudar a ver la presencia de litiasis, pero para otra cosa no existe, a menos que exista un tumor enorme que esté desplazando la vía urinaria. Y en esta imagen, bueno, así se ve en las radiografías, la presencia de líquidos. Es un líquido a nivel del uréter izquierdo. Es una piedra que está brillando. Otros estudios también tenemos esto, la ecografía renal. Actualmente, para problemas renales, lo primero que pedimos es la ecografía. En la ecografía vamos a ver masas, como tumores, dilatación de la vía urinaria, hidronephrosis, la vejiga distendida, obstrucción, y la presencia de líquidos. Solamente que hay que acordarnos que la ecografía renal o la ecografía depende mucho del operador. Entonces, sí o sí hay que revisar las imágenes nosotros, porque para el operador puede estar normal y para nosotros. Miren, por ejemplo, acá, lo que mencionaba, una hidronephrosis, que es la dilatación de la vía urinaria. En este caso, pues hay que ver por qué está dilatado. Seguramente pues está obstruido. Y la obstrucción puede estar acá, puede estar más allá. Y aquí vemos los diferentes grados de dilatación. Otro estudio, caro, costoso, pero que nos da mucha información, es la tomografía axial computarizada. En código renal se pide de primera instancia, cuando existe dilatación de la vía urinaria también, pero pues se publica. En esta imagen vemos, principalmente vemos el pito, que está bien delimitado. Y aparte del pito, se puede observar toda la dilatación de la vía urinaria, que es la presencia de orina que se encuentra detenida a nivel de a ver, en esa imagen también lo mismo, ¿no? Solo que en esa imagen, pues ya sale, acá está la obstrucción. Y proximalmente a la obstrucción se puede observar la dilatación del uréter y de la pelvis. A ver, en esa imagen, ¿qué ven? En este, ¿qué ven? Son piedras, líquidos. ¿Y esto? Hidronephrosis, la orina que no se puede eliminar del cuerpo. Entonces, lo más seguro que la obstrucción está baja. Y evidentemente la obstrucción es aquí abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa vejiga? Es la vejiga que está lleno de orina. Y la obstrucción seguramente es. Y
orina a generar un aumento de presión y la orina retornada. Por eso se y se ha desarrollado el glucosa. Entonces el tratamiento, pues, poner una sonda y sacar toda esa orina. Y ya después el cirujano verá qué hace con la próstata, ¿no? También tenemos la mamografía por resonancia magnética. Bueno, la mamografía por resonancia magnética, pues, es mucho más costosa que la tomografía. Utiliza medios de contraste en base de iodo, entonces si el individuo es alérgico a eso, pues no se va a poder utilizar. Y si tiene tasa de fetal menor a 30, tampoco se utiliza. Y pues se puede que este sí nos expone a la radiación y también nos sirve para confirmar diagnósticos de procesos osteogénicos. Bueno, nos da unas imágenes más elegantes, ¿no? Con la misma obstrucción de la unión uretero y el intestinoso. Y este gráfico solamente es el brillo del contraste. Otros estudios tenemos también la cistoscopía, en la cual metes un tubo y miras la vejiga. ¿Qué es lo que? Si está drenando bien. Nos va a identificar el sitio de la causa de la obstrucción. No existe aquí exposición a agentes, pero es molestoso, ¿no? Que se meta un tubo por ahí abajo. Útil sobre todo cuando el tracto urinario no está dilatado y está contraindicado en un proceso de infección de vía urinaria. ¿Por qué? Porque cuando meten el cistoscopio puede favorecer que esa infección que estaba en la vejiga se vaya hacia el riñón. Y eso es más peligroso, ¿no? Y podemos encontrar esto en las cistoscopías. ¿Qué será eso? Es un ácido. Se puede encontrar muchas otras cosas. También se ha encontrado ahí dentro de cobre. No sé cómo lo han puesto, pero sí. Entonces ahí estamos fallando en muchas cosas nosotros, ¿no? Porque ¿quién pone el té de cobre? El primer nivel, ¿verdad? El médico. Bueno, también otro estudio que también utiliza medio de contraste es la pielografía intravenosa. En la pielografía intravenosa se mete la sustancia y se ve cómo se pinta la vía urinaria. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo hay un proceso obstructivo que está alterando el proceso de eliminación normal. Por ejemplo, acá se eliminó, pero acá sigue el medio de contraste. Entonces hay algo que está impidiendo que drene adecuadamente. Y otros estudios más avanzados, caros, pero hay que saber interpretarlos, son los gammagramas. En este caso el que se utiliza principalmente es el gammagrama renal con Gibelli. Indicado cuando necrosis, cuando el proceso obstructivo no está claro y los resultados son difíciles de interpretar, sobre todo si no se conoce cómo interpretar. El tratamiento de la enfermedad o de la obstrucción de la vía urinaria es etiológico, porque no es lo mismo que se vaya a dar un tratamiento a una hiperplasia prostática benigna que a una vejiga neurogénica o a un cáncer. Entonces, dependiendo del diagnóstico que se llegue, se va a dar el tratamiento. Por ejemplo, en una hiperplasia prostática benigna, de manera inicial, pues, se utiliza esto, ¿verdad? Los bloqueadores alfa-DNL. Posteriormente, si no mejora, terminan una resección transureteral. Cólicos renal, principal causa, litiasis, que están bajando del riñón para la vejiga. Cuando existe cólico renal, hay que darlos, hidratarlos y darle analgesia, ¿no? Porque si ya está bajando, significa que el cálculo es pequeño y va a salir. Entonces, analgesia mientras baja e hidratación para que facilite que la piel. Se
Si tiene infección urinaria, es antimicrobiano. En la fibrosis retroperitoneal, sí, sobre todo en esto se ve en pacientes con tuberculosis, esos pacientes abandonados, se puede utilizar esteroides. Para el manejo de litos pequeños se puede utilizar también el citrato de potasio. A veces es necesario drenar, ¿verdad? Para disminuir esa presión, para disminuir la perpetuación de daños en el. Y este drenaje depende si es la obstrucción está en el tracto urinario inferior o en el tracto urinario superior. Por ejemplo, si tiene una hiperplasia prostática, pues le pondrán una sonda, ¿verdad? Y a través de la sonda va a drenar toda la orina de la obstrucción. Esta sonda puede ser colocada a través de uretra o se puede realizar una suprapuesta. Las dos son válidas. Pero generalmente si llega a emergencias, pues se hace una sonda. Si es el tracto urinario superior, se puede colocar stents y catéteres percutáneo. Pero esto ya es más para un especialista, que en este caso sería el urólogo. En su caso sería solamente, llegarían hasta la colocación de una sonda a través de la uretra. Y eso, pues, cuando hay deterioro de la función renal, infecciones urinarias simultáneas o los síntomas clínicos son incontrolables. ¿Qué significa eso? Que tenía infección, termina el tratamiento, al día siguiente otra vez por día. Y así, viene de manera continua. Y las terapias endourológicas, sobre todo tenemos la resección transuteral, retirón de litos, la litotripsia estaporfórea y cualquier otra terapia quirúrgica que se le ocurra, pues, y lo que hace al final es retirar el proceso obstructivo a través de un proceso quirúrgico. Pero no está exenta de complicaciones. Cualquier patología se puede complicar. Y esas complicaciones pueden ser infecciones. Y las infecciones pueden ser localizadas o diseminadas. A veces la obstrucción puede provocar lesión y fuga de la orina fuera de la vía urinaria y formar urinoides. Puede generar nuevos trayectos, fístulas, puede terminar en una falla renal o también puede terminar una disfunción secundaria de la vejiga. Porque recuerden que después de un proceso o después de cualquier lesión, los órganos no quedan iguales, quedan con algún daño, ya sea ese daño mayor o menor grado. Y uno de los daños es este: la vejiga ya no funciona y tiene problemas de incontinencia urinaria, retención urinaria o infecciones urinarias recurrentes. Y otros quedan con ese dolor persistente. Y también persiste ese que denominan el dolor fantasma. Retiraron las molestias, pero el dolor persiste. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas, niños? ¿Puedes mencionar qué es lo del citrato? ¿Un medicamento que se llama citrato? El citrato de potasio se utiliza para la disolución de cálculo. La dosis vale 1 a 2 miligramos kilogramo de litro. Pueden repartirlo en 2 tomas o 3 tomas, dependiendo. Hay en sobres, en cápsulas y también en jarabe. Eso. Entonces nos vemos el sábado, ¿no? El próximo sábado es feriado. El próximo jueves es feriado. No vamos a pasar. ¿Verdad? Sí, el sábado, ¿a qué hora? Mismo horario.